y buscando la tranquilidad que mi mente y espíritu necesitaba, guardé en el último cajón de la alacena quehaceres y responsabilidades propios del día a día, lanzándome con sumo gusto de lleno a la devoción plácida y virtuosa del descanso del guerrero. Mi lugar, la Sierra Gaditana, desván donde descargo año tras año las heridas del vivir. Emblemático sitio cargado de ensoñaciones novelescas, de historias de bandoleros y desusadas usanzas de esta baja Andalucía. Y este Edén, salpicado de olivares y almendros, con vistas envidiables al paraíso, me espera cargado, cual mozo de cuerda, de libros y más libros. Y os puedo asegurar, mis queridos oyentes, que durante unos días me sentí como el mismísimo curioso parlante de aquel Madrid costumbrista de mesonero romano, cuando enfilé, como viajero recién llegado, zocos y callejuelas empinadas de un pueblo neto, lineado de casas encaladas, salpicado de coloridas macetas, de puertas abiertas al placer de la grata charla. Por libreta de dibujos, una cámara para inmortalizar detalles. Por razón, la propia del conocimiento. ¿Algún destino concreto? Bueno, el que me llevaba tras los suculentos olores de guisos y pucheros que desprendían ventanas y cierros, en aquella hora mágica donde las artes culinarias invaden los hogareños santuarios familiares. ¿Y por qué aún? Bueno, porque aún quedan sitios donde el tiempo se ha detenido, donde existe todavía un ratito para la tertulia, un huequito para la siesta, donde aún se preserva una estética como signo propio de identidad. Cuando te mimetizas con un sitio, es cuando el alma observadora y ensoñadora hace de las suyas, pues en cada esquina, bajo el susurro de alguna fuente de fresca agua, aún creerás ver mozas de mantilla de sarga, con moño de calabaza y zapatos de tabinete, enfrascadas en suculentas conversaciones mientras en sus propias prosopopeyas se dejan mirar. O jinetes serranos de capotes encarnados de barragán y sombrero de calañés, compartiendo en algún colmado algún tipo de aguardiente y picadura de contrabando. Pero bueno, ni eso ocurrió, ni yo paseaba con bastón de 3 saltos, ni casaquilla con corbata. Pero no dirán ustedes que una experiencia así no hay que disfrutarla desde sus inicios hasta nuestros tiempos, pues de eso forma parte todo tipo de la mundología viajera. Mientras esto ocurre, el hambre pica, las calles se vacían de su bullicio matutino y el paisanaje busca comistrajos y demás viandas, cosa que haré yo también, que esto también es mimetizarse con el ambiente, ¿no creen? Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro café más literario y sobre nuestra mesa gastronomía, vinos, experiencias, viajes, marketing y para eso se encuentra con nosotros nuestra amiga Ruth Amaya. Ella es directora de comunicación de Resolviendo. Bueno, amiga Ruth, muchísimas gracias de acercarte a Sanlúcar y de explicarnos tus quehaceres y tus proyectos. Teníamos ganas de conocerte y de tenerte aquí. Y yo encantada de estar aquí, Rafael, contigo y compartir este momento de café, este momento de charla y de intercambio de lo que nos gusta, ¿no? De la gastronomía, de los vinos y de lo que significa en la cultura todo el tema de gastronomía y de vino, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura. Y esta baja Andalucía, ¿verdad, Ruth? Que está llena de eso. Estamos inspirados por el romanticismo y por el costumbrismo, ¿verdad? Y los nuevos tiempos, por supuesto. Sí, estamos muy afincados en nuestras tradiciones y en nuestras costumbres, que dicho sea de paso que es muy bueno, pero también con nuevos aires de algo nuevo, nuevos momentos para poder vivir maridando, ¿no? Con ese concepto de simbiosis, de que podamos, que un plato sea el plato y el vino y que lo concibamos así como algo ya de que la experiencia sea completa, ¿no? Y ahí estamos en esa evolución sin querernos deshacer de nuestras tradiciones porque son bonitas,
pero también mirando al futuro y viendo qué posibilidades Claro. de aires nuevos, ¿no?, que podemos tener nosotros en la gastronomía. Porque, Ruth, cuando hablamos de tus pasiones, estamos hablando de un marketing gastronómico, estamos hablando de la excelencia de los vinos generosos y superiores del Marco de Jerez, que forman parte y son pilares de tu trabajo diario. Yo te preguntaría, ¿cómo estás viviendo este resurgir, o mejor, esta revolución del sherry, que es una palabra que parece que lo enmarca todo? Yo esta revolución la estoy viviendo de una forma muy sorprendente, ¿no? Porque como tú bien dices, en el Marco de Jerez, bueno, siempre ha existido los vinos de Jerez, ¿no? Nosotros que recordamos a nuestros padres, pues con ese catavino tradicional, ¿no?, que aún todavía tú le dices a un cliente que de los más tradicionalistas le pones una copa, ¿no?, que ya defendemos las nuevas generaciones, defendemos esa copa del Consejo Regulador, que el vino de Jerez se bebe en copa, y te dicen, no, a mí me pones el catavino, ¿no? Esa lucha entre tradición y aires nuevos que hablábamos antes, esta revolución que va surgiendo a mí me alegra mucho, y me alegra gratamente porque yo nunca vi. Y llevo 20 años trabajando en restaurantes, en restaurantes de un nivel alto, de una gastronomía de una alta cocina, en bares de un nivel más asequible, ¿no?, de un nivel más comprensible para el comensal, ¿no? Hay muchos niveles de restaurantes, así como muchos perfiles de clientes, y en todo este mundo veo como de repente un chico de 25 o 30 años se acerca a la barra y te pide un amontillado. Un amontillado, ya no te piden cerveza, ya no te piden refresco, ya no. Me pone un oloroso, me pone un amontillado y te quedas sorprendida diciendo, eso solo pasaba antes con nuestros padres y con nuestros abuelos, no pasaba con gente joven, ¿no? Y te alegra esa revolución que no es solo a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Prueba de hecho y ejemplo en la International Sherry Week, que se celebra en noviembre, que viene celebrándose de hace 3 años, me parece que esta es la tercera International Sherry Week, que por ejemplo en México fue cuando hicieron el Guinness del mayor número de personas bebiendo vino de Jerez, ¿no? Es que fíjate, sí es verdad que el Consejo Regulador ha tomado unas iniciativas muy interesantes, que ha sido en este caso el cambio, ¿no?, el clásico catavinos, que no deja de ser más una copa para catar vinos, sí. Y hemos tenido una copa esbelta, tenemos una copa esbelta esterilizada, que le da esa sensación de modernidad a vinos viejos. Pero sobre todo yo que trato mucho con el cliente en los restaurantes, intento no herir la sensibilidad de los más tradicionalistas, porque a los más tradicionalistas tú no le puedes hacer que beban una copa porque ellos creen que estamos ofendiendo la tradición. Sí, pero la gente joven sí se ha acercado a los vinos del Marco gracias a eso. Gracias a esa nueva realidad, ¿no?, de los vinos de Jerez. No son vinos para tomarlo en catavino, y ¿por qué no tenemos esa grandiosidad de vino? ¿Por qué no beberlo, que no sea un vino que comamos en la mesa? Que yo me pueda comer una presa ibérica y me la tome con un amontillado. Yo no quiero un catavino, yo quiero una copa, pues claro. Como se toma un Rioja, como se toma un Ribera, o como puedes tomar cualquier vino blanco, ¿no?, de la denominación que sea. Entonces, en esa línea, el Consejo Regulador está trabajando muy bien, está trabajando en esa difusión real y certera a los nuevos tiempos que vienen, ¿no?, a los nuevos tiempos de comunicación y de consumo de la gente. De ahí el éxito de la revolución, ¿no? Y sobre todo, hemos hablado en este caso de las copas, pero no podemos dejar atrás ese nuevo marketing que se está haciendo también, por ejemplo, en el etiquetado de vino. Aquí sobre la mesa tenemos una pequeña muestra del siglo XIX que ya hemos visto antes, todo relacionado con México, porque vuestro proyecto enológico es gastronomía mexicana con vinos de Jerez, y por eso hay una muestra aquí de esa representación gráfica y iconográfica de los vinos de esas exportaciones del Jerez del XIX y de Sanlúcar del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Pero también es la estética, por ejemplo, de la botella. Se ha cambiado, en muchos casos, la típica botella jerezana, se ha esterilizado, se ha tocado un poco más esa publicidad en las redes sociales. Ahí hay un crisol de variedades muy interesante que está haciendo de que ese chaval joven que se pedía antes una cerveza, ahora esté pidiendo un amontillado. Las botellas sí que es verdad lo que tú comentas, Rafael, las botellas están más estilizadas, son botellas más elegantes, botellas que captan la atención, pues
en esa línea de atraer el consumo de ese público, y no solo el consumo, sino la pasión que despierta los vinos de Jerez. Claro. Porque yo no he visto a nadie que no pruebe un vino de Jerez. Yo he tenido aquí muchos invitados, he tenido un cocinero mexicano que trabaja en Madrid, he tenido, como no, al chef Lalo Plasencia, que estamos en nuestro proyecto Gastronomía Mexicana con vinos de Jerez, Sherry MX, y no sabían nada de los vinos de Jerez. Y cómo de repente no solo le gusta y lo usan no solo para maridar o para hacer simbiosis, sino para cocinar, ¿no? Claro. En sus platos pueden hacer un plato o un taco y ya lleva la carne a lo mejor amontillado. Y aparte, perdona Ruth, sino estamos hablando, parece que de tendencias totalmente diversas, porque estamos a miles de kilómetros y no es así. O sea, tenemos una armonía magnífica con la ciudad, o sea, con el país mexicano. Hemos comercializado y seguimos comercializando vinos con ellos, y tenemos una red comercial que, bueno, lo que hay en la mesa lo demuestra, y lo que hay en el siglo XXI lo sigue demostrando. Pues fíjate que llevamos 8.000 kilómetros de distancia, ¿no?, con México, y te voy a contar una historia que a mí me dices tú, la distancia no existe con esto de las redes sociales. No, para nada, por supuesto. Porque yo conocí el año pasado, conocí al chef Lalo Plasencia, y fue el que me puso en contacto con la gastronomía mexicana, que a mí me apasiona, estoy súper enamorada, y en esta pasión que llevo yo de toda la vida, de mis vinos de Jerez, me encontré con otra de mis pasiones, la gastronomía mexicana. Pues imagínate, ¿vale? El gazpacho andaluz, enchilado, que si te pones en el YouTube de Lalo Plasencia o de Rudamaya, aparece cómo enchilamos el gazpacho. El gazpacho se enchiló el año pasado, en agosto del 2016, y se enchiló yo desde aquí, desde Andalucía, y él desde allí, desde México, que me mandó el chile seco apropiado para enchilar ese gazpacho. Yo hago el gazpacho con la receta de mi madre, de toda la vida, que me sale riquísimo, que probablemente, cordobés, ¿no?, que probablemente sea uno de los platos a mí que yo siempre le ofrezco a mis invitados, porque el gazpacho me sale buenísimo. Y él pues me envió los chiles secos y, digamos, a través de la distancia y la comunicación que nos ofrece las redes sociales, me explicó la técnica de cómo podemos enchilar con este chile seco lo que tú estás tomando, que es tan rico, y él se interesa por redes sociales. Pues para que tú te hagas una cosa, surgió algo, una creación, estando a 8.000 kilómetros Eso es magnífico, eso es una muestra más que no existe la frontera, ni las banderas, y perdóname, pero es verdad, esto es magnífico cuando hay esa mezcolanza, ¿verdad?, de ideas y de la pasión que levanta eso, lo que te une a decir, bueno, pero si a 8.000 kilómetros hacéis esto, si nosotros lo hacemos casi igual o lo hacemos muy parecido, ¿no? Claro. Y no tenemos esto, pero aplicamos esto, y eso a mí me apasiona. Y Ruth, siguiendo un poco el tema de la gastronomía, existe una simbiosis perfecta actualmente entre los vinos y la gastronomía. Eso está, por supuesto, más que avalado, pero ¿cuál crees tú que es ese éxito? ¿Por qué hemos llegado a tener ese magnífico enlace entre la gastronomía con nuestros vinos? Pues mira, el éxito del Marco de Jerez tiene un éxito que yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos la suerte y yo soy muy gaditana, yo soy muy jerezana, yo soy de hija jerezana, mi madre es jerezana, y he mamado los vinos de Jerez desde chica, ¿no? He visto cómo mi padre hacía consumo de ese vino, lo he olido, el olor de un oloroso me evoca la infancia, y lo tienes en tu vida y lo vives con la pasión natural de que, como maternal, ¿no?, como algo maternal. Pero yo, sin caer en la subjetividad o en la pasión que me mueve con mis vinos de Jerez, yo siempre digo, cuando salgo fuera, cuando voy a México, que doy charlas a los cocineros, le doy conferencias, le doy masterclass sobre la aplicación de vinos de Jerez en el maridaje y en sus platos, con la ayuda de Lalo Plasencia, por supuesto, porque yo en técnicas de cocina aprendo de él. Pero con esto siempre llevo una frase que siempre la repito. Nosotros tenemos el enorme orgullo de empezar a comer, ahora que está tan de moda los pasos, y empezar como 5, 6, 7 platos en un mismo menú, en una misma comida. Nosotros tenemos el orgullo y la enorme satisfacción de empezar a comer con un vino, cambiar de vino durante todos los pasos y no salirnos del Marco de Jerez. Y terminamos con nuestro postre, el Pedro Ximénez, que no necesita ni acompañarlo con nada gastronómicamente. Él solamente es un plato, el Pedro Ximénez, es un postre entero para él. Entonces, en esta variedad, en esta riqueza, en esta complejidad que los cocineros ven en eso,
es una forma de mostrarle. Yo le pongo una copa de cada vino, ven ese abanico de colores, cuando ven el abanico de colores les explico su crianza, cómo van evolucionando y demás, empieza su mente a funcionar, a surgir y decir, señores, que esto no es un tinto, que no es un Rioja, que esto tiene complejidad, esto evoluciona según su crianza, evoluciona según su... Estamos hablando de vinos de añada, estamos hablando de crianza oxidativa. Estamos hablando de vinos vivos. Viejos. Y si ya lo hacemos con vinos, bueno, con los poros o con vinos con una solera, ya entonces, para quitarse los sombreros. Yo siempre les digo a ellos que estamos hablando de vinos vivos, de vinos que, por ejemplo, yo me quedo, a mí que me gusta muchísimo el fino y la manzanilla, me encanta cómo la capacidad del fino, que hasta en la botella dice, uy, ya se ha puesto malo, no se ha puesto malo, sino que se nos ha amontillado la oxidación que le da. Exacto. Bueno, hasta hace pocos años en Sanlúcar se vendía esa manzanilla amontillada, ese punto de oxidación. Incluso se está haciendo cosas hoy día, no voy a nombrar marcas, pero sí hay actualmente algunos vinos de manzanilla con ese toque de oxidación que son joyas enológicas. Y antes, pues, en esa lo que se habla siempre, ¿no? En ese de, tienes la botella abierta durante mucho tiempo y dices tú, oye, que está ya muy oscuro el fino, y eso está malo. No, esto está, ahora es cuando está rico. Ahora es cuando está bueno, cuando un fino se te oxida un poquito en la botella. Ruth, te presentamos como directora de comunicación de Resolviendo. Resolviendo, sí. ¿Qué es Resolviendo y cómo surge ese proyecto? Pues bueno, Resolviendo surge, yo llevo 20 años trabajando en la gastronomía, y Resolviendo surge hace casi 12 años, lleva a hacer, en la necesidad esta de comunicar la gastronomía, ¿no? Yo veía cómo iba yo a comer a sitios y yo soy una enamorada de la gastronomía, de la moda, de muchos aspectos de mi vida que han formado parte de mi trayectoria profesional, ¿no? Y de la comunicación, porque también la televisión y la comunicación han formado parte. Pues entonces son muchas facetas de mi vida que decía yo, ¿cómo puedo contarle a todo el mundo, reunir todo y decirle, ¿qué quieres saber de vino? ¿Qué quieres un evento de vino? Yo te lo organizo. ¿Qué quieres un evento gastronómico? Yo te lo organizo. ¿Qué quieres asesoramiento sobre moda? Yo te lo... Y en esa necesidad de transmitir toda la faceta de mi vida, surge Resolviendo, ¿no? Y es una empresa de comunicación que me oriento principalmente a gastromarketing, sobre todo con el surgimiento de las redes sociales, que es cuando más boom hay de gastromarketing. Y me oriento a eso, a representación de cocineros, a asesorarlos, a formación en restaurantes, asesorarlos sobre los vinos, sobre sala, porque yo soy una profesional de sala, sobre sala, con la formación de que es muy importante no solo tener un buen producto, un buen vino y un buen plato en la mesa, sino la persona que te transmite eso, que te sirve ese vino, tenga la aptitud y la actitud correcta para que no te eche el vino encima y te lo sirva bien, y ese plato no te lo destroce, te lo ponga como el cocinero con mucha pasión lo ha puesto en el plato. Son muchas cosas que hay que cuidar en un restaurante, y yo le ofrezco eso a los restaurantes y a los cocineros, la capacidad de poder diferenciarse también del resto, diferenciarse, por supuesto. ofrecer ese servicio excelente, esa excelencia en el servicio que todo el mundo buscamos, ¿no? Porque al final es así, tú vas a comer a algún sitio, y yo se lo digo muchísimo a los equipos que trabajan conmigo, ¿no? Solo podemos empatizar cuando nos sentamos y comemos. Siéntate y come. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti, no? ¿Cómo te gustaría que te tratasen tu vino, tu copa, que esté abrillantada? Bueno, si tratamos con un especial cuidado nuestra carta de vinos, hacemos una cuidada selección de los productos de la tierra y hacemos una combinación magnífica entre vinos, entre cocina, entre el trabajo creativo, la creatividad, porque pues hay que limar y cuidar todos esos detalles para que el producto desde el principio hasta el final sea perfecto. Y cada vez más, porque cada vez te encuentras más sitios donde cuidan muchísimo el servicio. A mí me llaman, me hacen, le entrego proyectos, le hago actividades de consultoría tanto en sala como en cocina, y cada vez la gente dice, oye, ¿por qué teniendo tan buen producto, los gerentes, los directores de restaurantes dicen, ¿por qué teniendo tan buen producto, tan buena carta, tan buenos vinos, no entra nadie aquí? Pues a lo mejor porque el servicio que tiene no atiende bien al cliente, no sabe distinguir qué tipos de cliente existe. Entonces ahí hay un proceso de formación de equipo muy importante a la hora de ofrecer los vinos, muy importante. Y te voy a contar una anécdota que el otro día me pasó.
y sin nombrar marca, ¿no? Yo estuve trabajando en las bodegas Osborne y yo soy muy enamorada de los vinos de las bodegas Osborne en el puerto de Santa María. Y pedí un vino a un camarero del puerto de Santa María y como él ni le sonaba el vino, pues dice, me parece que se lo está inventando usted. Y le digo, no, mira, es un fino amontillado de las bodegas Osborne, está a 2 calles para acá. Entonces dices tú, ¿cómo, aun teniendo ese vino, si no lo conoce, se lo puede ofrecer y le puede explicar al cliente que eso es un fino amontillado? Entonces la formación en este caso es muy... Esos errores, en Ruth, se ha cometido aquí abajo en el marco durante años. O sea, en cartas en un restaurante de Sanlúcar de Barrameda, en un restaurante del puerto de Santa María o de Jerez, ha habido una falta muchas veces de esos vinos, de esos olorosos, de esos vinos viejos, y era más fácil encontrar un vino de Galicia o un Lambrusco, con todos mis respetos, pero había gente que estaba consumiendo una botella de Lambrusco, que es lo que es, y a la hora de pedir un amontillado te decían que no había. Vale. Pero ahí, por ejemplo, está haciendo un muy importante papel el Consejo Regulador. Está formando e informando a los consumidores, digamos, a los restaurantes, a los bares, porque yo he visto cómo el Consejo Regulador hace cursos de formación para los camareros, para cómo se sirve el vino de Jerez en sala, qué copa debe usar, y entonces ahí creo yo que es otro de los grandes papeles del Consejo Regulador, en esa formación e información al cliente sobre los vinos. Eso está muy bien. Ruth, antes de pasar al descanso para los anuncios publicitarios, bueno, sabemos que la restauración está en cambio constante, en una evolución constante. Constante. Bueno, quizás por los nuevos tiempos, por los gustos del consumidor, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe de afrontar un restaurante esos nuevos cambios y que no se le vaya de las manos? Pues mira, a un restaurante yo siempre pienso que o te adaptas o evolucionas o mueres. Yo los restaurantes que dicen, no, yo esto de aplicar esto, no, mira, es que la gente lo demanda. Entonces, o te evolucionas o te adaptas o mueres en el intento. Entonces yo en esto siempre aconsejo a todos mis clientes, a todos los restaurantes donde trabajo, es aplicar para sus clientes las técnicas necesarias para los platos, a la formación necesaria para su equipo, tanto de cocina como de sala, porque en cocina también se cometen muchos errores que al final se transmiten en el plato del cliente, y yo siempre les aconsejo o te adaptas o mueres. Esto de un restaurante decir, no, yo no estoy en redes sociales porque a mí no me hace falta, yo tengo esto lleno, no. Tienes no solo la responsabilidad digamos, de ofrecerle al cliente, sino de transmitir. La responsabilidad de comunicar un cocinero, siempre se lo digo a los cocineros, tenéis la responsabilidad como cocinero no solo de escuchar lo que dicen de vosotros, de cultivaros lo que de gastronomía se habla en redes sociales, que tenéis que desechar lo real de lo irreal, ¿no? Pero también tenéis la responsabilidad de transmitir. La gastronomía forma parte de la cultura y un cocinero andaluz tiene la responsabilidad de transmitir de generación en generación cómo se hace un gazpacho andaluz. Y tenemos esa responsabilidad. En la responsabilidad de transmisión vi, por ejemplo, en esta cocina mexicana, en el chef Lalo Plasencia, esa responsabilidad de transmitir. Y de ahí esa fusión entre vinos de Jerez y gastronomía mexicana. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de ese trabajo que estás haciendo con Lalo Plasencia, y vamos a hablar un poquito también de él y cómo es esa simbiosis perfecta. Sí, porque es como dos culturas tan distantes como hablábamos antes, y que se encuentran en un punto y que ya se encontraron hace mucho tiempo, que no hemos inventado nada, que eso estaba ahí. Y aparte hay una cosita muy interesante, qué bonito es trabajar a lo que uno le gusta, y en este caso tú estás trabajando en base a unos pilares que son lo que te gusta, ¿no? Que es la moda, que es la gastronomía, que son los vinos, que es la escritura, el comunicar. Bueno, unos bases sólidos y sobre todo levantarte todos los días y que te guste eso es magnífico. La pasión, yo siempre digo que cuando se trabaja en lo que te gusta no se trabaja, ¿no? No se trabaja nunca, no eso se trabaja. Te puedes llevar un domingo trabajando que dices, pero mira cómo si un domingo estoy trabajando degustando los vinos, ole mi trabajo, ¿no? Como no se vive el trabajo con pasión. Ole mi trabajo y ole yo. Ole yo.
Bueno, pues Ruth, si quieres pasamos unos momentos a publicidad y volvemos enseguida. Perfecto. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos hablando con Ruth Amaya, directora de comunicación de Resolviendo. Ruth, hablando de un proyecto enológico llamado Sherry MX, ¿no? Sherry MX, sí. Sherry MX. ¿Qué es exactamente, Ruth, ese proyecto de gastronomía y vinos? Pues mira, el proyecto Sherry MX surge pues con este encuentro con la gastronomía mexicana a través de la mano de la Placencia, y entonces yo con mis vinos de Jerez por bandera, pues surge ese intercambio gastronómico de decir, pruebo esto, porque los que amamos los vinos de Jerez, pues cada vez que comemos pensamos con qué vino de Jerez lo vamos a maridar. Sí, nos pasa, ¿verdad, Rafael? Exactamente. Entonces comes algo de la gastronomía mexicana, de los fabulosos platos que hacía con una técnica que a mí me asombra, que yo por más cursos, seminarios y cosas que hago con CIC México y la Placencia, es ese entendimiento, estoy en continuo entendimiento de esa complejidad de la gastronomía mexicana, porque es igual de compleja que nosotros cuando queremos. ¿Cómo le explicas tú a un mexicano cómo se elabora un vino de Jerez, ¿no? Pues en esa complejidad y en ese aprendizaje, pues nos encontramos en ese punto de que yo probé algo de esta gastronomía mexicana de la mano de la Placencia y dije, yo esto me lo tomaría con un amontillado, me lo tomaría con un palo cortado, o esto, el ceviche queda genial con una manzanilla. Entonces, en este amor, vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Y hicimos pues dos o tres eventos, hicimos más. Hicimos un evento en el restaurante de Osborne en noviembre pasado, donde pusimos de manifiesto la gastronomía mexicana con técnicas de CIC México, la Placencia. En cada uno de los platos fueron cinco platos, los 5 maridados con los vinos de Jerez de las bodegas Osborne. Y fue un éxito, fue tanto el ceviche negro maridado con fino, la presa ibérica 5J maridado con amontillado, pues imagínate, de ahí para adelante ya surgió esa pasión y ese amor a primera vista en ese proyecto Sherry MX, que lo pueden buscar a través de hashtag Sherry MX, y de ahí en adelante pues lo hicimos luego en Monterrey, en Gastroinnova. Lo hicimos en un restaurante también en Monterrey que también se llama, usamos vino de bodegas de Jerez, de las bodegas Urium concretamente. En México los vinos de las bodegas viajaron conmigo hasta allí para hacer ese Sherry MX y demostrárselo a los... Bodegas Urium, que estuvo con nosotros aquí, estuvo sí. Alonso al comienzo de todo, y a Rocío, que estuvimos con ella en Vinoble, que es encantadora y le da un marketing y una publicidad a sus productos. A mí Rocío me tiene enamorada porque yo digo que su bodega es un joyero, para mí yo para mí lo tendría, es mi joyero, vamos, y tú me permites que yo diga que es mi joyero. Qué gama de vinos, qué publicidad, qué bonito, ¿verdad? Tremendo, yo me quedo alucinada con bodegas así tan pequeñitas, porque las bodegas grandes te asombran muchísimo y el trabajo también es grandioso, pero con esas bodegas donde se le mima tanto, se cuida tanto día a día, ella me contaba mis cosas que yo ya ve. Y viajé con sus vinos porque me enamoraron, con el fino en rama de bodegas Urium y con el palo cortado de Urium. Y viajé. Y tuvimos un éxito en Monterrey y de ahí nos contrataron para Cancún, que estuvimos en el Hotel Princess de 5 estrellas, en el restaurante. También tuvimos un éxito tremendo. Yo estaba alucinada, ¿no? Y ya a partir de ahí ya surgieron muchísimos proyectos de gastronomía mexicana maridadas con vino de Jerez, y este último evento que hemos hecho fue en Cuchara de Palo, que fue en un restaurante que está al lado del Consejo Regulador, que era como ir a la cuna del Jerez a hacer gastronomía mexicana con vino de Jerez.
este restaurante que está en la avenida de Álvaro Domés, de Carlos Herrero, y él hace muchos guiños a la cocina mexicana. Contactó con nosotros, hicimos un menú de gastronomía mexicana y vinos de Jerez, que fue otro éxito. ¿Se puso pica en Flandes? Sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad que en el seguir digamos, el sabor y no el que pique, ¿no? Un poco de tortilla de maíz. Esto es un maíz azul, nixtamalizado artesanalmente, un maíz de la zona centro de México, un maíz con mucha fuerza. Mucha gente que no está acostumbrada al maíz le va a costar un poco de trabajo, honestamente, porque es un sabor muy fuerte, húmedo. Pero vean cómo de un simple plato que es una guacamole estamos haciendo todo un video de YouTube y los tenemos este momento que atrapados. A ver, buenísimo. Señora Maya, pruebe. Riquísimo. No me lo terminas con más nada, ¿no? No, es por que ahora como no. te veo tantos ingredientes, Por digo, ahora a ver no. si me Esta es echas algo sorpresa. más. Es como tú guardas cosas en No, ahí, yo solo ¿verdad? estoy esperando a experimentar para ver qué simbiosis vamos a hacer. Dale porque con eso. tengo varios pinos en mi cabeza, ¿vale? Eso es maíz. ¿Viste la diferencia entre el trigo? Vamos a ver la diferencia con el maíz. Toma. Sí, yo he estado en México también y lo que yo degusté allí no tiene nada que ver con lo que supuestamente puedes comer aquí, evidentemente. Aquí tenemos los Tex-Mex, los nachos, y yo pues estoy tratando con una cocina mexicana, me estoy acercando con la cocina poblana, me estoy acercando, porque imagínate, la geografía de México es tan grande que igual que aquí Andalucía no tiene la misma gastronomía que el País Vasco, imagínate allí la de gastronomía, Hombre, la yo me diversidad imagino que que tiene. esa parte, ¿no?, de Ciudad Victoria, Nuevo Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Oaxaca, en fin, etcétera, allí recorrer esas localidades, esas pequeñas poblaciones, e ir descubriendo ese sabor tradicional, ¿no?, de la cocina mexicana, y ya encima maridarla con vinos de Sanlúcar y de Jerez, pues, oye. Yo para la próxima vez te invito a que vengas a conocerlo, porque ya te digo, nosotros en este concepto, el chef Lalo Plasencia, en este concepto de igual que yo voy y explico mis vinos de Jerez con tanta pasión y les explico y les quito los típicos tópicos que surgen de cualquier cultura, ¿no? Porque cuando yo voy, pues sí que es verdad que me quieren vestida de flamenca, ¿no? Claro, bueno, pues igual a que le pasa a los mexicanos, ¿no? Cuando decimos comida mexicana, pues te surge el típico tópico que lo quiere con un sombrero mexicano y con los nachos con queso. Si no hay nachos con queso ya no es comida mexicana, ¿no? Con esos típicos tópicos de desecharlos, pues ahí andamos, ¿no? Buscar los chiles, el sabor y no el picor, ¿no? Es decir, Enchilamiento como sexto sabor es el proyecto de Think México, Lalo Plasencia, que busca conseguir el sabor, ese sexto sabor que se consigue en la cocina, que no tiene por qué picar. Bueno, en México es un país hermano. Un país donde, en este caso, hemos comercializado, hemos vendido vinos desde siempre. Aquí hay una pequeña representación. Estoy alucinada con lo que hay encima en la mesa. Pues es una pequeña muestra, pero es una señal de que, bueno, desde las relaciones del siglo de oro, ¿no?, ¿verdad? Ese comercio con América, la ruta de las especierías y todo, precisamente estamos metidos en los proyectos del quinto centenario de la mundialización y de la circunnavegación, Magallanes Elcano. Es verdad que hay un proyecto, lo habéis cogido en un momento magnífico y además creo que es un proyecto gastronómico sin precedentes, ¿no, Ruth? Sí, está siendo sin precedentes porque bueno, la gastronomía mexicana aquí en España está muy en auge y los vinos de Jerez, pues tenemos esa revolución de la que hablábamos antes, y ahí menciono, por ejemplo, a un compañero mexicano, a un Raúl Vega, que yo le mando saludos desde aquí, que está en continua comunicación porque cuando nos conoció a Lalo y a mí, entendió, Raúl Vega fue quien organizó esta cata de sherry y consiguió mayor número de personas en una cata de vinos de Jerez el año pasado en la Sherry Week. Que ya se hacen catas de Jerez. Pues lo consiguieron los mexicanos, el romper el Guinness del mayor número de personas. Y Raúl Vega, en nuestro último congreso que tuvimos allí en Middelby, en DF, pues tuvimos un maridaje también, yo desde aquí explicándoles y ellos allí disfrutándolo, porque yo les mandé los vinos para que ellos disfrutaran el plato, y nos acertábamos mucho, ¿no?, en el sentido de cómo haces tú entender esta sintonía entre los vinos de Jerez y la gastronomía mexicana, ¿no? Y ahí pues con el chef Lalo Plasencia, que ya entiende los vinos de Jerez, porque ya se está volviendo más entendido. Claro, claro, y terminar haciendo, bueno, si no es un enamorado ya.
Pues imagínate, estamos haciendo cosas muy, muy bonitas. Y bueno, y hablando de Lalo Plasencia y el Centro de Innovación Gastronómica, que es el CIG, que has nombrado varias veces, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito quién es él y cómo es ese trabajo en equipo entre Ruth y Lalo y Ruth. Vale, yo llevo muchísimos clientes, como ya te he dicho, en temas de hostelería, restauración y representación de cocineros, pero yo soy directora de comunicación también del Centro de Innovación Gastronómica, y en esa necesidad, cuando yo vi Lalo cómo dirigía su comunicación, pues le hice una asesoría el año pasado, que fue cuando empezó nuestra trayectoria profesional juntos. Le hice una asesoría, le hice una consultoría, le di los puntos donde él tiene que comunicar y cómo debe comunicar, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales hay que saber manejarlas, muchas veces hablas y si nadie interactúa contigo, y si tú ves que no le llega al público que le tienes que llegar, pues para qué hablar, ¿no? Es como predicar en el desierto. Lo mismo, hay que dosificar la información, y en esta línea pues nos encontramos Lalo y yo ofreciéndole mi servicio de comunicación y él pues ofreciéndome esa rica gastronomía. Y actualmente pues soy directora del Centro de Innovación Gastronómica de México. Dirigimos la comunicación, muy difícil, porque resulta muy difícil en México y aquí en España. Con el desfase horario. Con el desfase horario, que créanme que cuando estamos ya terminando la jornada de España, empiezan a entrar los mails y las cosas, el trabajo de allí. Y además, como con la pasión que trabajamos, pues lo llevamos, ¿no? Llevamos los dos horarios, lo llevamos muy gustosamente porque lo trabajamos con pasión. Y entonces surge pues así, surge esta relación laboral en la que comunicando desde aquí, desde España, o comunicando desde México, pues parece que no se sabe dónde estamos, porque al final estamos comunicando desde ambas partes del país, ¿no? Tenéis un jet lag continuo, ¿no? No, te cuento una anécdota que con una empresa que trabajan con nosotros, ¿no? Y que les interesa que se difunda todo lo que nosotros hacemos y no sé cuánto, y me dice, pero bueno, una pregunta, ¿vosotros cuántas veces vais a México? Nosotros vamos como una media de 3, 4, incluso, Lalo incluso más que yo, ¿no? Pero yo ya en lo que va de año ya he ido 3 veces a México, y entonces dice, pero una pregunta, para ver cómo nos podemos relacionar. ¿Ustedes cuántas veces vais a México? Y digo, nosotros vamos a México todos los días. Claro. Porque entramos y salimos de México todos los días, ¿no? Claro. Y en este poder de comunicación de las redes sociales y en esta responsabilidad de difundir, pues se encuentra Lalo Plasencia a través de sus redes. Hablando de las redes sociales, que es algo que has nombrado desde que hemos estado hablando fuera de cámara y que sé que forma parte del proyecto de trabajo, ¿cuál importante es saber manejar bien las redes sociales y qué importancia tienen las redes sociales a nivel comercial e industrial? Las redes sociales para mí es mi mayor plataforma y la mayor plataforma para todo el mundo que tenga algo que decir, ¿no? Antes, cuando no existían las redes sociales, te estoy contando de hace 10 años que nosotros hablábamos y me vi en la necesidad de esa adaptación, de evolucionar, ¿no? Yo estudié publicidad, marketing, pero me quedé en esos conceptos de publicidad y marketing que tradicionalmente se han estudiado, pero de repente ese auge en las redes sociales dijo, los que trabajamos en este sector, ¿qué hacemos? O nos quedamos fuera o nos adaptamos. Pues en esta adaptación pues surge la responsabilidad, ¿no? Pues igual que en cualquier medio de comunicación, ¿no? La responsabilidad en la televisión de transmitir con veracidad, con legalidad, con ética, ¿no? Yo me veo muchos cocineros, yo conozco los cocineros, me veo a lo mejor un cocinero colgando un plato diciendo que es suyo cuando no es suyo, ¿no? Respetando la autoría. Yo siempre recomiendo que sean éticos, que tengan ética profesional. Que le da más valor a su trabajo. Exacto, porque al final el gremio en todos los aspectos estamos tan internacionalizados que tú te crees que lo que tú estás haciendo no lo están viendo en la otra parte de Argentina, y cojo un plato de Argentina y digo, mire qué bonito lo que hice. Y es como, esto es tan internacional, dice, pero ¿qué estás contando? Si ese plato es del chef de... Hoy día, bueno, eso hay que tener mucho cuidado, sí, porque antes se quedaba a un nivel localista o a un nivel provincial, pero hoy día cualquier error de eso te lleva te lleva al desastre profesional, y te lleva, ¿no?, a lo que yo siempre considero que se debe evitar, la falta de credibilidad en una persona. Claro. Porque yo cuando me quedo escuchando un proyecto, me quedo escuchando, por ejemplo, a una persona que trabaje en neurogastronomía, ¿no? Tú cuando dices neurogastronomía, dices tú,
neurogastronomía, ¿y esto qué es? ¿Que está vendiendo humo o cómo va aquí? Neurogastronomía, pero cuando te ves que está un hombre documentado, que es un hombre que va contándome por qué la neurogastronomía existe como el marketing gastronómico, entonces cuando te ves que sí, que no está vendiendo humo y que sus obras son de esa autoría, yo les aplaudo, ¿no? Hombre, tiene un calado importante, exacto, intelectual, y sabes que hay una base de estudio y hay un proyecto estudiado por detrás, que es lo que le va a dar esa... Le da esa base de credibilidad, y con esa responsabilidad tienen que trabajar las redes sociales. Claro. No por mucho contar, te van a escuchar más, sino contando lo que tienes que explicar. Es como yo comparo las redes sociales con la vida en realidad. Yo soy en redes sociales como soy en mi vida real. Yo, a nivel profesional, a nivel personal o a nivel... Tenemos que ser en redes sociales exactamente igual que en la vida personal. Porque cuando tú transmites algo que no eres en las redes sociales, luego cuando te conocen personalmente dices, oye, pero ¿tú qué haces con una copa de vino si tú dices que no tomas vino, ¿no? que eres abstemia? Claro. Hay que tener una cierta congruencia de tu vida personal con tu vida. Es que yo creo que las redes sociales actualmente es la antesala de tu casa. Exacto. Y es el nuevo currículum. Tú le estás diciendo a la gente lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo lo estás transmitiendo. Y si en esa vida digital, cuando te conocen, digamos, en la vida real, no hay congruencia, pues ya se acabó todo el marketing. Por eso te digo que yo en esta responsabilidad de las redes sociales, de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que cada vez YouTube... Tu blog personal, mi blog, o tu página, ¿no? Mi página, mi portal, ruamaya.com. Es una página donde cuento, ¿no? Y tengo la responsabilidad de contar lo que vivo, cómo lo hago, y cada vino que explico lo he catado. Lo he catado en mi sala de cata y lo he hecho con mis notas de cata, escribiendo y diciendo con quién marida, consensuando con el chef. Lalo, esto con qué marida bien, con ceviche, con esto, consensuando con una persona que es un cocinero, que es investigador gastronómico, y así en este proceso de crecimiento personal lo transmite, ¿no? Claro. Y dice, yo sé de esto, me gusta, lo transmito, pero lo transmito con esa responsabilidad de que es la verdad, ¿no? De que es lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo en ese momento. Ruth dice que los vinos, o parte de los vinos, en este caso de crianza oxidativa, tienen alma de mujer. Sí. Sí, mira, yo esa frase me encanta, ¿no? Porque los vinos con alma de mujer es verdad, ¿no? A los vinos le pasa, a los vinos, decía el otro día Silvia Flores, al palo cortado Leonor, ¿no? Él le decía, hay vinos que tienen alma de mujer, ¿no? Que el palo cortado, al igual que la mujer, en el mundo vitivinícola hemos estado como históricamente, ¿no? Tenemos que tener esa memoria histórica para todo, y sin caer en feminismo, ni en machismo, ni en guerras sexistas, pero sí diferenciarnos ese toque de cómo yo la manzanilla la relaciono más con la mujer, por ese sentimiento de cuando yo era pequeña, pues las mujeres que rodeaban mi entorno le decía fino, manzanilla, y te decían manzanilla, por esa sensación alcohólica menor, no porque tenga menos alcohol que el fino, sino porque tienen una sensación alcohólica menor que la del vino, y a lo mejor le parecía ya más suave y perdona que te interrumpa, pero también existe esa mezcolanza histórica, en este caso, con las antiguas majas, con las antiguas goyescas, la corrida de toros, la tertulia. Ahora, cuando terminemos, te voy a obsequiar con un artículo precisamente que escribí hace algunos años, donde se dice la manzanilla tiene nombre de mujer. Ah, qué bonito. Y ahí sí es verdad que recuperamos, bueno, como 200 marcas con nombres femeninos. Sí, porque la mujer siempre ha estado históricamente implicada en el mundo del vino por inspiración o por proyectar la estética de la mujer tan bella. Hay un claro ejemplo de tu... Para muestra un botón. Vamos, todo es femenino, todo. Todo es femenino. Entonces, la mujer tradicionalmente nunca se ha relacionado con la producción del vino o con esa distribución del vino o con ese amor, nunca yo cuando pienso en cuando la mujer empieza en los años de 50 a portar un cigarrillo y una copa de vino en la mano, fue como algo tremendo, ¿no? Te ve a Sofía Loren con una copa de cava en la mano y la mujer resurge en el vino con una fuerza y aquí estamos, venimos sin
reivindicaciones feministas, venimos a decir aquí estamos y este es además nuestro haciendo un sitio. gran trabajo. Yo en este caso, bueno, se me viene por la cabeza en este caso bodegas, algunas jerezanas tan importantes como Rocío de Bodegas Hurion o María del Carmen Borrego Pla, María del ¿no? Carmen O sea, Borrego. el Maestro Sierra, o incluso la señora Pilar, si no me equivoco, de Bodegas Tradición, con esa magnífica pinacoteca que tiene, que es excelente. Historia, y aquí en Sanlúcar también, ¿no? Gente de Barbadillo, y o sea, verdaderamente tenemos, empieza a haber tonalidades diferentes. La sensibilidad que aporta una mujer, nosotros siempre, por hablar de género, ¿no? En el mundo del vino, la sensibilidad que puede aportar una mujer a la transmisión del vino, al cuidado de ese vino, a transmitirlo a través de generaciones, ¿no? Pues las mujeres generalmente, históricamente, siempre tuvimos esa responsabilidad, ¿no? De transmitirnos a nuestros hijos, Claro. ¿no? Entonces, yo ahí veo muy bonito que el vino ahora adquiera esa, y que sea definido así, ¿no? Como vino con alma de mujer. Yo estoy encantada. Yo estuve hace poco una cata toda dirigida por mujeres y fue algo formidable. Claro. Una sensibilidad al transmitir el vino que me apasionó, vamos. Bueno, ahora es que se está haciendo ya no solo la gastronomía con la enología, sino el flamenco con la enología, el baile con la enología, el cuidado de la salud con la enología. Estamos viviendo un momento muy, muy dulce que deberíamos de explotar, ¿no crees? Estamos viviendo un concepto de enoturismo jamás conocido, pero yo creo que en ninguna denominación. El enoturismo que está surgiendo aquí en el marco de Jerez es eso, ¿no? Las mujeres transmitiendo los vinos de Jerez, cada palo flamenco, te encuentras una cata que cada palo flamenco es un vino diferente, ¿no? Y así se transmite y así lo escucha a la vez, que son catas sensoriales, que lo estás disfrutando a través de todos los sentidos, ¿no? Como las bodegas cada vez se están esmerando más en el cuidado de su bodega, ¿no? En el que esté explicarle a los turistas, explicarle a la gente que se interesa en la crianza de esos vinos, de esos paseos, tenemos bodegas que hasta hacen siestas en las bodegas, ¿no? Disfruta de tu siesta en la bodega, cómo cada vez más el público participa en la vendimia recogiendo uvas. Sí, eso se pagaba antes, los vendimiadores se pagaba y ahora pagas tú para ir a recoger uvas. Y es un concepto de enoturismo que también las bodegas son conscientes que tienen que tener la gastronomía para presentar sus vinos, y ahí en ese trabajo están surgiendo también muchas bodegas, como por ejemplo la del Puerto de Santa María o la de aquí, la de Guerrita, ¿no? Que ofrecen ese concepto gastronómico, porque mira, nosotros hacemos esta gastronomía y estos productos tenemos y estos son nuestros vinos, así queremos que lo disfrutes, porque y si encima se marida con un buen marketing. Con un buen marketing y con el cuidado, porque sí que es verdad cuando tú dices, hay que ver que una tortilla de patata no te sabe igual en la playa que en casa. ¿No te ha pasado a ti muchas veces eso? Hombre, ahí actúan los demás sentidos. Exacto. O sea, vas a una bodega decimonónica o incluso más antigua, con esas soleras, te embriagas del ambiente, de la voz, de la persuasión, de los olores, de los matices. Al final terminas enamorado, no solamente del vino, sino de todo lo que hay que te está envolviendo los sentidos. El vino es eso. Claro. La copa, el olor, el sabor, los matices. El que te está hablando, el que te está contando una historia. Eso es maridaje. Yo la anécdota más clara que tengo en cómo transmitir, la responsabilidad de transmitir, es, por ejemplo, muchas personas, una reunión que cataron un fino de Jerez allí en México, y dijeron, a mí no me gusta. Se tomaron un fino a una temperatura, podía tener unos 18 grados el fino, de la calor que hacía, ¿no? Y entonces llegas a pensar y dices tú, vamos a ver, ¿cómo lo habéis tomado? ¿En qué vaso? ¿Vaso de plástico porque no había cristal? Claro. No sé cuál. Entonces cuando tú llevas tu vino y dices, mira, esta es la temperatura que hay que tener, 6 grados el vino, tómalo, le ofreces la copa, prueba y dices, ah, no, este no es el vino que probé, claro. El mismo lo probaste. Claro. ¿No? Y a mí me pasó igual con el mezcal. Yo también soy una enamorada del mezcal y me pasó igual. Yo quería probarlo por la curiosidad, nunca había probado el mezcal, pero tuve el acierto de dejar que me transmitieran el mezcal, ¿no? Es decir, de dejar que me enseñaran cómo se toma el mezcal, en qué vaso se toma, cuál son, digamos, el peso cultural
que requiere eso, ¿no? Porque cuando tú coges una copa de vino Jerez, vaya peso cultura que tiene, vaya responsabilidad, Claro. ¿no? ¿Cuántos años tenemos en la copa? Decía, ¿cuánto valor le damos a ese trabajo de tantos años? Hombre, y sobre todo, yo no me imagino a esas calles de la literatura francesa del siglo XIX tomando una absenta con su cucharilla y su terrón de azúcar y su agua fría en un vaso de plástico. Exacto. O sea, todo tiene su... Todo. su La trabajo. responsabilidad de transmitir viene en todo, viene Claro. en el cuidado de la temperatura del vino, en el cuidado de la copa, Sí. en el cuidado del entorno. Ujú. La responsabilidad de transmitir viene mucho en todos esos factores de los que hablamos y por eso lo están haciendo muy bien, ¿no? En ese enoturismo que está explotando y no Pues, estamos... amiga Ruth, ha disfrutando. sido un verdadero placer tenerte aquí. Nos quedamos sin Igualmente. tiempo, pero bueno, como esto es tu trabajo está en armonía y cambiando diariamente, seguro que tendremos oportunidades nuevamente de charlar. Yo encantada y mientras tanto síganme por mis redes sociales y por mi portal de ruamaya.com, que ahí iré contando de los vinos y desde luego nos veremos porque me quedo con ganas de poder... Sí, además estaremos con Lalo, que Sí. también vendrá por aquí, hablará de su trabajo y de sus quehaceres y seguiremos esta sinergia. Perfecto, gracias Rafael. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices y muy buenas noches. ¿Quieres desenvolverte dentro de ti definitivamente? ¿O solo aspiras a transigir con el día a día y conformarte? ¿Quieres seguir averiguando los mundos que hay dentro de ti o te vas a contentar con el anodino ropaje de la monotonía? ¿Te atreverás a desenvainar la impaciencia y ese coraje que te haga conquistar otros mundos o te quedarás amalgamado entre el confort de tu cómodo espacio diario? ¿Quieres de verdad batirte en duelo por un sí o por un no? Y hablar, luchar, reír, cantar, sin miedo a la mirada crítica del que nada hace por ti. Entonces no te preocupes más. ¿Qué más te puede pasar que no hacer caso de ti mismo? No te pierdas dentro de ti, no claudiques de ti, no te aflijas por nada, ni caigas en las redes del todo. Sigue buscándote, porque solo importa tu verdad. Y entonces desenvuélvete dentro de ti mismo y aspira a llegar a lo más alto de tu día a día y a seguir averiguando esos mundos que sí hay dentro de ti. Y habla, lucha, ríe, canta, sin miedo a nada ni a nadie. Porque de verdad, solo importa la tuya, tu verdad. Te habló Domínguez Lobato. Eduardo. Hasta luego.